el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1534. Yo elijo todo. Las palabras de Graham resonaron nítidas en el streaming en vivo. Cada espectador entendió con claridad que ahora todo dependía de Diego Tallent. Él decidiría el destino de las dos personas atrapadas en las garras de Graham. Tiene que elegir a la humana. Al final de cuentas, es solo una niña, ¿no? Esa vampira ya es claramente una mujer mayor. ¿En serio crees que lo hará? Es el rey de los vampiros, y si no me equivoco, esa mujer es una de sus líderes. Es una figura importante, mientras que esa niña no es nadie. Odio decirlo, pero creo que le convendría salvar a la vampira. Quizá intente salvar a las dos, pero esta decisión es demasiado complicada. Además, con Graham nunca se sabe. Podría matarlas a ambas de todos modos. Si escoge a la vampira, entonces quedará claro que siempre estará del lado de los vampiros, no de los humanos. No importa que esa niña no sea nadie, sigue siendo una niña. ¿Y cuántos niños ya han muerto en esta guerra? ¿Cuántos murieron en el pasado? ¿De verdad importa una más? La vampira nos protegió, lideró el ataque contra los Dalki en la guerra. Esa mocosa solo es un peón, un estorbo. Los comentarios llovían sin parar, y Bonnie, leyendo todo, no podía creerlo. Apenas unos instantes antes, mientras Diego luchaba, todos estaban unidos, vitoreándolo, pero unas simples palabras de Graham bastaron para sembrar la división. No piensa solo en el presente, dijo Bonnie, crispada. Graham está pensando en el futuro y quiere enfrentarnos entre nosotros. Diego, aunque no sabía exactamente la reacción del mundo, intuía lo que ocurría. Todo estaba siendo grabado
y la decisión que tomara marcaría el rumbo de la humanidad y de los vampiros. Respiró profundo y habló con firmeza. Para mí, la respuesta es sencilla. Los vampiros somos protectores de los humanos. Hemos vivido en las sombras, sin molestar a nadie. Pero cuando los humanos nos necesitaron, dimos un paso al frente. Estoy seguro de que nuestra líder lo entendería, porque sé que ella hubiera dado su vida para salvar a la niña. Por eso, yo elijo salvar a la niña. Al señalar con la mano, un sollozo desgarrador retumbó desde el asentamiento. Ruby cayó de rodillas entre lágrimas, agradecida porque su hija estaba a salvo. En la transmisión, miles quedaron boquiabiertos. Nadie esperaba que el rey vampiro eligiera así, y muchos se preguntaban si acaso sus palabras eran ciertas. ¿Eran los vampiros en verdad los guardianes de la humanidad? Ya veo. Esa es tu elección. Entonces, respondió Graham dejando caer a Minnie. Pero en ese instante, Diego levantó la mano. Bloqueo de sombras. El cuerpo de Minnie se hundió en la oscuridad, justo antes de que Graham pudiera aplastar la cabeza de Sunny. Invocar. Sunny también desapareció de sus garras y apareció junto a Diego. Bloqueo de sombras. En un parpadeo, Diego la resguardó en la oscuridad. No jugaré tu maldito juego, Graham, rugió Diego. Me hice más fuerte cada día para no volver a ver morir a nadie más. Así que no elijo a ninguna de tus opciones. Diego se impulsó con un estallido brutal, levantando esquirlas de tierra bajo sus pies. Su puño se rodeó de un taladro de sangre que crecía sin control, mezclado con su chi, hasta formar un equilibrio entre aura y sangre. Algo extraño sucedió. La energía carmesí se entrelazó con espirales doradas, un poder que Diego nunca se había visto antes. Era la sincronía del sistema y la fuerza extraída de los Dalki de 5 picos que había vencido. Así que elegiste una tercera opción, sonrió Graham con arrogancia. Entonces ninguno de ustedes sobrevivirá. El titán miró su propio puño, esperando el choque. Diego avanzó, y al momento exacto, Graham descargó su golpe. El impacto fue devastador. La energía del taladro de sangre casi desapareció, y el puño de Graham lo atravesó, estampando a Diego contra el aire. Su brazo quedó destrozado, y sangre le brotaba por la boca. La onda expansiva arrasó con el suelo. ¡Todos, muévanse!, gritó Miko. Los vampiros se apartaron del asentamiento mientras la energía atravesaba el cuerpo de One Horn como si no existiera, hasta estrellarse contra el castillo del rey. La estructura retumbó, y ante los ojos de todos, se desplomó como si nada. «Tomen las naves y evacúen. El suelo ya no es seguro», ordenó Samuel. Algunos vampiros dudaron, pero José rugió con voz de mando. «Es una orden. Dejen que nuestro rey pelee sin preocuparse por nosotros». Los líderes vampiros y de la facción maldita se quedaron. Ellos podían resistir, aunque temían que no sobreviviera ni el asentamiento, ni quizás el planeta entero. Banco de sangre activado. El brazo de Diego empezó a regenerarse. Entendió al instante. No podía contenerse. Un solo golpe de Graham era demasiado. Los Dalki de 5 picos fueron fáciles. Incluso los de 6 no eran tan fuertes. ¿Será posible que...? Al mirar la espalda de Graham, vio con horror 7 picos reluciendo. ¡7! ¡Es un Dalki de 7 picos!, gritaron desde abajo. El rey salió volando con un solo golpe. ¿Seguirá vivo? Aunque lo esté, ¿cómo demonios podrá vencerlo? Incluso Matías sabía que su escudo no habría resistido ese golpe. Gracias por el banquete que me diste al enviarme a esa mujer antes. Gracias a ella, me volví aún más fuerte. Y cuando los devore a todos, ¿cuál será el límite de la evolución de un Dalki? ¿Será infinito?, rió Graham, con un brillo sádico en la mirada. Se lanzó destruyendo el suelo, con otro puño directo a Diego. «Perdóname, por creer que podía vencerte solo con mis manos desnudas», murmuró Diego. Sobrecarga de sombras activada. Cuerpo de sombras creado. Un par de alas oscuras brotaron de su espalda. Con ellas, se lanzó hacia Graham, mientras en su mano aparecía la espada de Ariel. El filo, combinado con la armadura, se iluminó con un resplandor sombrío. En el último instante, Diego atravesó una sombra y apareció detrás de Graham. Descargó un tajo brutal contra su cabeza y el impacto lo mandó al suelo en medio de explosiones. Pero Diego no se detuvo.
Voló con el filo listo para atravesar el corazón de Graham, hasta que éste desvió la espada de un golpe lateral, haciéndola patinar por la tierra. Con la otra mano, lo golpeó en el hombro y lo arrojó lejos. El cuerpo de Diego rodó por el suelo, pero se reincorporó rápido. El cuerpo de sombras le brindaba defensa constante, aunque aún sentía dolor. Es como el chi. Sus golpes atraviesan la sombra. Bloquean parte, pero aún me dañan. Con ataques así, ¿cuánto podrá resistir esta habilidad?, pensó Diego, con el corazón latiendo desbocado. 70% del cristal del nido sincronizado. Suena una locura, pero creo que es más rápido y más fuerte que yo. Diego entendió. Si quería ganar, tendría que usarlo todo. Arma del alma activada. Cadena de doble cola. Capítulo 1535. Sincronización al 100%. Mientras luchaba, Diego se dio cuenta de algo. No era el mejor usando la espada de Ariel, ni tampoco tan creativo como él al combinar las habilidades de las familias vampíricas. Y aunque lo fuera, Graham era demasiado rápido, demasiado hábil, como para que cualquiera de esas técnicas surtiera efecto. La espada, de hecho, ya había sido apartada de un golpe y estaba tirada a lo lejos. Si intentaba recuperarla, le daría a Graham la oportunidad perfecta de destrozarlo, y lo último que podía permitirse era exponerse. Lo bueno es que, aunque sigo sintiendo dolor, mientras tenga el cuerpo de sombras, puedo recibir algunos golpes de frente, pensó Diego, con la respiración agitada. Pero mis poderes de sangre y mi fuerza no alcanzan el nivel de él, lo que significa que debo usar absolutamente todo lo que tengo. Con un gesto, invocó incontables sombras que emergieron alrededor de la posición de Graham. Luego, con sus cadenas de doble cola, empezó a girarlas a toda velocidad. Ráfagas de aura roja atravesaban los portales de sombras, lanzándose hacia Graham, pero él no se inmutó. Corrió directamente hacia Diego, y aunque la energía carmesí lo golpeaba por todos lados, apenas desgarraba su ropa, revelando la piel endurecida bajo ella. De pronto, Graham impulsó el suelo con una patada, levantando una muralla de tierra que bloqueó buena parte de los ataques. En un parpadeo, ya estaba frente a Diego, con el puño listo para descargar. Un estruendo ensordecedor sacudió el campo cuando el golpe atravesó de lleno la cabeza de Diego. Otro estallido explotó al impactar contra el terreno, destruyendo todo a su paso. Cada puñetazo suyo era un cataclismo capaz de arrasar castillos y refugios enteros. No era de extrañar que, aún sin más Dalki en pie, Graham siguiera convencido de que podía exterminar a toda la humanidad. Pero el cuerpo que acababa de golpear se deshizo en humo oscuro. Solo eran sombras. Estas, a su vez, se envolvieron alrededor de Graham, atrapándolo como cadenas. Antes de que reaccionara, las cadenas de doble cola lo azotaron de costado, arrastrando su cuerpo y estrellándolo contra los muros del asentamiento. Si no hubiéramos evacuado esa zona, al menos unos cuantos ya estarían muertos, pensó Samuel, al ver la colisión. Pero Graham salió de entre los escombros ileso. Sujetaba las cadenas con una sola mano, y su piel escamada ni siquiera tenía un rasguño. Con un tirón brutal, arrastró a Diego por el suelo y lo elevó hacia él. Sin embargo, en pleno aire, Diego hizo desaparecer las cadenas, y las invocó de nuevo en el siguiente instante. «¡Necesito más poder!», rugió dentro de sí, infundiendo todo su chi en las armas mientras las balanceaba con furia. Graham levantó sus brazos y bloqueó los látigos, pero el impacto lo hundió en el suelo, agrietando la tierra bajo sus pies como una telaraña. «Ya entiendo por qué los demás cayeron contra ti. Eres hábil, y tienes demasiados trucos bajo la manga. Pero aún así, ni siquiera has logrado herirme». Diego apretó la mandíbula. Las armas del alma no funcionaban. Hizo desaparecer las cadenas y aterrizó, cargando hacia adelante. Esta vez, las alas de sombras en su espalda comenzaron a condensarse y a envolver su brazo izquierdo, hasta cubrirlo por completo en una armadura oscura que parpadeaba con energía viva. En su otro brazo, la sangre que había recolectado de vampiros y Dalki durante el combate se endureció alrededor de su guante, formando un taladro giratorio, infundido con chi, un brazo cubierto en sombras condensadas, el otro convertido en un taladro de sangre y aura. Graham lanzó otro puñetazo, convencido de que esta vez impactaba en el verdadero cuerpo. Diego no contraatacó con el taladro,
sino que abrió la mano y atrapó el puño de Graham con su brazo de sombras. El golpe se detuvo en seco. La energía desapareció como si se hubiera esfumado. Ahora, te tengo. Diego clavó el pie en el suelo y con el otro brazo descargó el taladro hacia el estómago de Graham. 88% del sistema sincronizado. Un hilo de sangre verde resbaló por la comisura de los labios de Graham. Su mirada se endureció. Era la primera vez que recibía un daño real. Lanzó otro puñetazo con el brazo libre, pero Diego volvió a sujetarlo con la sombra y descargó un segundo golpe, esta vez en el codo. Aunque no logró quebrar el hueso, podía moverse y encadenar ataques, bloquear y golpear, una y otra vez. 96% del cristal del nido sincronizado. Cada golpe de Diego se volvía más fuerte. Pero Graham, con cada herida, se hacía también más rápido. Muy pronto alcanzó su velocidad, y en el último intercambio, tras otro impacto brutal, ocurrió lo inevitable. Sobrecarga de sombras finalizada. Diego sintió cómo sus 100.000 células mutantes se desplomaban a cero en un instante. Cuerpo de sombras desactivado. El precio era altísimo. Ya no tenía defensa. ¡Ah! Sabía que esas sombras no durarían para siempre, rió Graham, lanzando esta vez una patada demoledora. Set de colmillo azul equipado. No puedo recibir ese golpe. Si lo hago, moriré. Reinicio completo activado. Todas las habilidades y tiempos de espera han sido restaurados. Era uno de los regalos que Richard Eno le había dejado. Un as bajo la manga que había guardado para este momento. Diego ya había usado el set colmillo azul antes, pero ahora necesitaba más tiempo. Tiempo para que la sincronización se completara. Aceleración nitro. Con destello, esquivó la patada, que aún así liberó una onda expansiva que destrozó muros y castillos a su paso. Diego ahora era más rápido que Graham. La batalla se convirtió en una cacería. Graham golpeaba sin control, destruyendo todo el terreno, mientras Diego esquivaba y se mantenía en movimiento, esperando, ganando segundos. 990% del sistema sincronizado. ¡Solo un poco más! Desde la retaguardia, Miko gritó. «¡Tenemos que ayudarlo! ¡Diego está en peligro!» Víctor lo miró con seriedad. Sabía que Miko aún mantenía su habilidad de premonición activa, y lo que veía no era nada bueno. Diego corría, alejándose lo suficiente, cuando de pronto lo sintió. «Mi cuerpo se fortaleció. Ahora puedo hacerle frente». 100% del sistema sincronizado. Tu sistema ha sido actualizado con éxito. Desbloqueo completo solicitado. Los puntos de estadística han aumentado. Nueva misión. Conviértete en algo más allá de un señor vampiro. La evolución comenzará ahora. ¿Qué? El cuerpo de Diego se desplomó contra el suelo mientras la evolución lo reclamaba. Capítulo 1536. Una vez en luna llena, ¿llegar a un nivel más allá del de un señor vampiro? Esa había sido una misión que Diego cargaba desde hacía tiempo. Siempre se había preguntado cuáles eran los verdaderos requisitos para cumplirla. ¿Acaso era subir de nivel, expandir su aura de sangre o acumular más chi? Cada vez que mejoraba, sentía que avanzaba un paso, pero también tenía la sensación de que le faltaba algo que no lograba comprender. Sin saber qué era, lo dejó en lo profundo de su mente, esperando descubrirlo algún día. Ahora, enfrentándose a Graham, lo sentía con más claridad que nunca. La sincronización con el cristal del nido elevaba su energía a un nuevo nivel. Desde que había absorbido el trono de cristal de sangre en el 14º castillo, Diego tenía más aura de sangre que chi. Era un desequilibrio. El poder en su interior estaba desbalanceado. La verdadera fuerza surgía al mezclarlos, al equilibrarlos, pero como uno predominaba sobre el otro, siempre sentía que debía contenerse. Tenía 3 opciones: usar solo chi, usar solo aura de sangre, combinar ambas, aunque debilitadas, para lanzar un ataque híbrido. Mientras la sincronización avanzaba, Diego notaba que sus energías se desequilibraban. El chi fluía con la misma potencia que su aura de sangre, y lo mejor de todo era que, gracias al dolor sufrido al absorber el cristal del nido, su cuerpo había cambiado, evolucionado lo suficiente para soportar más chi. Por eso podía ahora manejar el guante de rango demoníaco y absorber aún más energía,
Lo lógico era esperar a que la sincronización completara su ascenso, así tendría una oportunidad real de vencer a Graham. Lo que no esperaba era evolucionar en medio de la batalla. Cada vez que su cuerpo pasaba por una evolución, el dolor era insoportable, paralizante, y ahora mismo, esa transformación lo dejaba vulnerable. Diego cayó de rodillas. Se había alejado lo más posible usando el set colmillo azul, pero aún así, estaba demasiado cerca de su enemigo. Las venas de su cuello se marcaron, y apenas mantenerse erguido le resultaba tortuoso. «Maldición. No puedo pelear así», pensó, apretando los dientes. Había soportado tantas transformaciones, creyó que tras absorber el cristal lo peor había pasado. Pero no, esta evolución lo desgarraba más que nunca. Finalmente, se desplomó contra el suelo, gimiendo de dolor. A lo lejos, Graham lo observaba con desconfianza. ¿Mis ataques finalmente lo alcanzaron y ahora está sufriendo las secuelas? ¿O es una trampa? No, esto es algo distinto. Aún así, no quería arriesgarse. Continuó avanzando dispuesto a terminar con todo. Diego, con el rostro contra la tierra, gritaba en su mente. «¡Maldición! ¡No puedo moverme! Después de tanto tiempo resistiendo, después de decepcionar a todos, ¿este será mi final?» De pronto un relámpago cayó frente a él, sacudiendo la tierra, y en el destello apareció un hombre con túnicas blancas. «Tú salvaste mi vida. Ahora es nuestro turno de salvar la tuya», dijo Ezra, con voz firme. Nuestro... Diego parpadeó con dificultad, mirando alrededor. No estaba solo. Con Ezra habían llegado los líderes de la facción maldita, y junto a ellos estaban Satsuki, Samantha y los líderes vampiros restantes. Diego quiso gritar, pero solo habló en su mente. «¡No! ¿Qué hacen aquí? Él los matará a todos. Es demasiado fuerte». Como si pudiera leer sus pensamientos, Ezra respondió. «Diego, no somos tan débiles como crees». Alzó la mano. «Genbu, te invoco». De su energía surgió la enorme tortuga espiritual, mostrando su caparazón como muralla. «Eso no será suficiente», intervino Miko colocando ambas manos en el suelo. Un resplandor invisible se expandió. Al instante, Graham sintió cómo su cuerpo chocaba contra una barrera, ralentizado por la habilidad de Miko. Aún así, Graham era demasiado fuerte y atravesó la barrera, lanzando su puño contra el caparazón de Genbu. Chispas púrpuras explotaron en todas direcciones. El caparazón aguantó por unos segundos, hasta que empezaron a formarse grietas. Pero antes de que lo destruyera, 3 hilos carmesí lo rodearon por detrás, enredando sus brazos. Eran cadenas de sangre controladas por el líder de la 13ª familia, Lee, acompañado por Platas y Fex, que tiraban con todas sus fuerzas para detenerlo. Aún así, el caparazón terminó por romperse, y Genbu desapareció en un destello. Graham levantó su puño de nuevo, dispuesto a pulverizar a Ezra, pero esta vez se encontró con el escudo demoníaco de Matías. El impacto sacudió la tierra. Incluso tras el escudo, Matías sintió el golpe recorrerle todo el cuerpo como una descarga. Era un poder que nunca había sentido. Pero la estrategia funcionaba. La fuerza combinada de todos había reducido la velocidad de Graham lo suficiente para que el escudo pudiera brillar con todo su poder. El escudo demoníaco resplandeció, y todos se apartaron. Un estallido azul explotó hacia adelante, devolviendo el golpe con el doble de fuerza. La energía era tan inmensa que cubrió el horizonte entero, borrando las montañas de flores y reduciéndolo todo a cenizas. El grupo que sostenía el escudo, la familia Valdés, Linda y Samantha, en sus formas transformadas se aferraban con desesperación para resistir la presión. Cuando el resplandor azul se disipó, no había rastro de Graham. Todos quedaron en guardia. Luisa desenvainó su espada, Darío y los demás activaron sus habilidades, Pedro controlaba a sus vorapidos y Vito se agazapaba con las garras listas. Nadie creía que hubiera muerto tan fácil. Después de todo, ese escudo demoníaco devolvía el ataque del enemigo con el doble de poder. Si había un arma perfecta contra Graham, era esa. ¿Se acabó?, preguntó Víctor. «No puedo ver», jadeó Miko, agotado. «Usé demasiado poder contra el dragón. Ya no me quedan células». «No está muerto. Definitivamente no está muerto», gruñó Héctor.
y entonces lo vieron. En la distancia, una figura se acercaba, tambaleante. Era Graham. Sus ropas habían desaparecido, reducidas a cenizas por la explosión. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y la sangre verde goteaba de ellas. Un mal presagio recorrió a todos. Nunca imaginé que como un Dalki de 7 púas pudiera ser herido por ustedes, dijo Graham con una mueca torcida. Pero, por suerte, siempre tengo precauciones. Alzó la mirada hacia el cielo. Hay algo que solo puedo hacer una vez al mes, y este es el momento perfecto. Podría matarlos poco a poco, pero ¿para qué perder el tiempo? Matías y Miko palidecieron. Ambos recordaban lo que eso significaba. El cuerpo de Graham comenzó a mutar. Sus músculos se hincharon, el pelaje brotó entre sus escamas, y su rostro se alargó hasta formar un hocico. Sus fosas nasales se expandieron, y sus ojos brillaron con un resplandor salvaje. ¿Qué le está pasando?, preguntó Luisa, con la voz quebrada. Está transformándose, respondió Lorenzo, recordando los archivos. Capítulo 1537. Fuerza imparable. En su mente, Lorenzo repasaba los datos que había obtenido de Richard Eno. Recordaba que, al crear a los Dalki, los científicos habían utilizado todo tipo de ADN humano. Era esencial que la base fuera humana. Su objetivo era crear un sustituto de sangre humana, ya que los vampiros no podían alimentarse de sangre de bestias ni de otros vampiros. Por eso lo que estaba presenciando ahora lo helaba hasta los huesos. La transformación de Graham no tenía sentido. Su cuerpo crecía más y más. De medir poco más de 2,5 metros, ahora rozaba los 3. En su espalda, donde normalmente salían las púas, comenzó a extenderse un rastro de pelaje oscuro que descendía hasta la punta de su cola. Sus manos, antes dracónicas, mutaban en algo más, humano, pero con garras retorcidas y letales. Su rostro se alargaba, formando un hocico semejante al de un lobo, y un espeso pelaje negro cubría sus antebrazos y parte del torso. A cada pulso de energía que liberaba, la tierra bajo él se agrietaba como si temblara. Era tan brutal la presión que incluso los líderes dudaron en moverse. Esto fue lo que estaba intentando hacer la última vez, balbuceó Matías, temblando. Así fue como mató a Isabela. Algunos pensaron que tal vez atacar durante la transformación era la oportunidad perfecta, pero la energía que emanaba demostraba lo contrario. Graham se había convertido en algo mucho más allá de un Dalki común. Un monstruo, una bestia imparable, más fuerte que cualquier criatura de rango demoníaco que hubieran enfrentado. ¿Qué demonios está pasando?, rugió José, girándose hacia los demás líderes. ¡Necesito una respuesta! El silencio pesó, hasta que Vincent habló con un tono grave. Ya sé lo que piensan. Y sí, ese Dalki tiene características de un hombre lobo. La palabra caló hondo entre los vampiros. Muchos de los presentes jamás habían visto un licántropo. Sabían de su existencia solo por registros antiguos. Vincent, ¿qué tan grave es esto?, preguntó Samuel con el ceño fruncido. Vincent alzó la voz. Escuchen todos. Tal vez algunos nunca se enfrentaron a un hombre lobo, pero recuerden esto, si sus garras o colmillos los hieren, no podrán sanar, ni siquiera con sangre. Solo la segunda líder, Katori, tiene la habilidad de curar esas heridas. Debemos protegerla a toda costa. ¿Imposible de curar?, bufó Héctor con rabia. Eso ni siquiera importa si puede destrozar un castillo entero de un solo golpe. Samuel reaccionó rápido. Lorenzo, Linda, Darío, ustedes se quedan atrás conmigo para proteger a Diego. Tenemos que moverlo y descubrir qué le pasa. Los demás se encargarán de luchar. Samantha, ve con ellos, añadió Fex. Ella quiso protestar, pero al final obedeció. Los designados para quedarse entendieron lo que realmente significaba. Eran inútiles en la pelea que se avecinaba. Cargando a Diego, lo alejaron hacia las ruinas del asentamiento. Los 6 líderes vampiros restantes se adelantaron, formando una formación en flecha frente a Graham. Y aunque no hubieran visto su transformación completa, sus ojos lo delataban. Brillaban en un amarillo salvaje. El siguiente segundo, un aullido desgarró el aire. El sonido viajó cientos de metros, erizando el cabello de todos y estremeciendo sus ropas. La tierra misma parecía temblar bajo ese rugido.
No podemos esperar más. ¡Ataquen!, ordenó Vincent. Las fuerzas se dividieron en 3 escuadrones y cargaron al mismo tiempo. La transmisión en vivo continuaba, pero Bonnie ya no narraba nada. La tensión era tan sofocante que el chat había quedado en silencio. En el flanco izquierdo marchaban los Valdés: Héctor, Mico, Víctor y Vito, este último convertido en un Dalki de 5 púas. En el centro los vampiros: Vincent, José, Katori, Jake, Lee, Dylan, Platas y Fex. A la derecha, un grupo mixto: Luisa, Pedro, Matías, Ezra y Satsuki. No tenían plan claro, solo la desesperación de detener al monstruo que tenían delante. El ataque vampírico fue el primero. Lee lanzó sus hilos de sangre a un brazo de Graham, mientras Fex y Platas apresaron el otro. Tiraron con todas sus fuerzas, conteniéndolo lo justo para que Dylan, con su capa endurecida por su habilidad, cargara de frente. ¡Idiotas!, rugió Graham mostrando sus colmillos. Con un simple movimiento demasiado rápido para seguirlo, arrancó los 3 brazos que lo sujetaban. La sangre de la 13ª familia salpicó el campo. Antes de que Dylan pudiera reaccionar, Graham agitó la mano. El viento mismo se convirtió en una cuchilla invisible. La capa de Dylan no sirvió de nada. Su cuerpo fue cortado en 5 pedazos, cayendo al suelo como un muñeco roto. Un líder vampiro había muerto, con un solo movimiento. ¡No se detengan!, gritó Vincent acelerando al frente. A su lado cargaban Ezra con un rayo en la mano y Pedro con sus brazos resplandecientes. Los 3 descargaron su ataque al mismo tiempo contra el estómago de Graham. El impacto resonó como un trueno, pero Graham ni siquiera se movió. Su cuerpo no mostró una sola herida. Sonrió con ferocidad. «Tú, ¿por qué te pareces tanto a ese chico?», dijo, mirando a Vincent. Antes de que pudiera contraatacar, una sustancia lodosa cayó sobre su brazo, deteniéndolo un instante. Los atacantes se dispersaron de inmediato, y los vorápidos de Pedro avanzaron para cubrir la retirada. Pero Graham no se detuvo. Con un zarpazo, partió la cola de piernas en 5 trozos, como si fuera mantequilla. Un instante después, lo destrozó por completo. Víctor y Héctor se quedaron paralizados. El terror los congelaba. «Ahora es mi turno», sonrió Graham. Saltó hacia el cuerpo decapitado de Guillermo y lo atravesó. Lo atravesó con sus garras en 2 tajos brutales. La armadura demoníaca no sirvió de nada. Quedó destrozado, sin posibilidad de regeneración. El mensaje era claro. Si esas garras los alcanzaban, no habría salvación. Luego, Graham se abalanzó sobre Víctor, lo sujetó de las alas y lo arrastró contra el suelo con un estruendo. Clavó sus garras en las alas demoníacas y con un tirón las arrancó de cuajo. La sangre negra brotó como una cascada. «¡Suéltalo, maldito! ¡Es mi hermano!», rugió Vito abalanzándose. Graham apenas levantó un pie y lo pateó. El impacto fue tan brutal que Vito salió disparado, su pecho hundido, hasta perderse en la distancia. «¡No! ¡No podemos ganar!», susurró Matías, apenas sosteniendo su escudo. «¡No, maldita sea, no!», gritó Luisa, con los ojos ardiendo. «¡Acabamos con el dragón! ¡Solo queda él! ¡Tenemos que derribarlo!». Su cuerpo se transformó en su forma completa de Jania, y la espada brilló con símbolos encendidos. Mientras los demás líderes lanzaban todo lo que tenían, sangre, habilidades, poderes para distraer a Graham, Luisa cargó directo hacia él. «Dijiste que tu espada podía cortar cualquier cosa, entonces córtalo a él. ¡Mátalo!», rugió, descargando un tajo descendente. Pero su espada golpeó nada más que aire. «Eres una basura con esa espada», rió Graham, esquivando con facilidad. Levantó la garra, listo para atravesar su rostro, hasta que un choque helado desvió su ataque. Su mano comenzó a congelarse y tuvo que retroceder un paso. Luisa abrió los ojos con incredulidad. «Erika, finalmente regresaste». Pero Matías, al verla, solo pudo apretar los dientes, recordando lo que había pasado la última vez. Capítulo 1538. Perdiéndolo todo. En el campo de batalla, Matías y Ezra reconocieron de inmediato esa escena. La habían vivido antes. Aquel instante en que todo parecía perdido, cuando sentían que ya no les quedaban fuerzas.
Luisa, aléjate de ella, gritó Matías. El corazón de Luisa se llenó de una alegría intensa al ver a Erika. No sentía esa emoción desde que había perdido a su amiga. El recuerdo la invadió con fuerza, y olvidó las advertencias que Matías había dado sobre ella. No, 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 ella no me lastimaría, ¿verdad? ¿Verdad, te digo? Acaba de detener el ataque de Graham, pensó Luisa, con el alma temblando. Graham, sorprendido por el frío que se había extendido en su brazo tras el golpe de Erika, dio un salto hacia atrás. Ella, sin perder tiempo, clavó su espada en el suelo. El símbolo del arma brilló, y un muro gigantesco de hielo emergió entre ellos, formando una barrera. Normalmente, esa pared servía para reflejar ataques, como hacía el escudo de Matías, pero Erika la estaba usando como muro defensivo para ganar tiempo. Giró la cabeza hacia Luisa. Sus ojos brillaban con un resplandor feroz, tan salvaje que la hicieron estremecerse. Un miedo helado recorrió su cuerpo, dejándola paralizada. ¡No! ¿Acaso realmente se pasó al otro bando? El terror activó el instinto de su espada. El símbolo comenzó a brillar, y las voces extrañas volvieron a sonar en su cabeza, llenándola de una mezcla de emociones, pero también dándole fuerzas. Por fin pudo moverse otra vez, apretando el mango con firmeza. Yo no soy, dijo Erika, haciendo una pausa para respirar, la que deberías estar enfrentando. El muro de hielo se desmoronó. Al otro lado, Graham esperaba. El monstruo volvió a la carga. Mientras tanto, Víctor estaba siendo sanado por Katori, la única herida que podía curar. Dylan no tuvo esa suerte. Había muerto destrozado en pedazos, imposible de salvar. Miko permanecía al final del grupo, intentando recuperar sus células. Solo así podría usar de nuevo su arma del alma y cambiar de habilidades. Pero ya había elegido las más fuertes contra el dragón, y la batalla lo había drenado casi por completo. Lo único que podía hacer era esperar. La primera en actuar fue Erika. Giró su espada y la hoja adquirió un tono rojizo. Con un tajo, invocó un túnel de fuego que bloqueó el paso de Graham hacia Katori y los demás. Luego torció el arma otra vez. La espada cambió, y Erika se lanzó al frente, más veloz de lo que Luisa recordaba. Era casi tan rápida como Diego. «Tu espada es molesta», gruñó Graham, todavía con el frío pegado a su brazo. Y es que la espada de Erika no era un arma demoníaca cualquiera. Era un arma humanoide de rango demoníaco. Graham clavó sus garras en la tierra, cortándola como si fuera mantequilla. Con un movimiento creó 5 grietas gigantescas, abriendo el suelo como un campo de trampas mortales. Erika saltó para evitar caer, pero Graham la siguió en el aire. Ella apuntó su espada y lanzó su túnel de hielo. Un ataque helado salió disparado hacia él, pero Graham contraatacó con un simple zarpazo. Las ondas cortantes atravesaron el aire, destruyendo el túnel de hielo al instante. Ni siquiera resistió un segundo. «¿Mi túnel? ¡Perdió! ¿Cuán fuerte es este Dalki?», pensó Erika, con un escalofrío. Solo Laxmus, con su rayo de sangre, había logrado vencer antes a su túnel. Ahora era la segunda vez que fallaba. Levantó la espada, dispuesta a bloquear, pero Luisa sintió un nudo en la garganta. Estaba segura de que no sería suficiente. Entonces Pedro levantó a Matías y lo lanzó hacia adelante. Este interpuso su escudo demoníaco entre Graham y Erika. El impacto lo sacudió todo, pero el escudo absorbió la energía. Ambos cayeron al suelo, y el escudo brilló con un nuevo poder. Funcionó. Temí que la fuerza de Graham fuera demasiado, pero el escudo resistió, pensó Matías, aliviado. Graham aterrizó, y en cuanto lo hizo, se lanzó de inmediato hacia Matías. Con sus garras gigantescas sujetó el escudo. «Esto es molesto», dijo, presionando con fuerza. En un segundo, el escudo fue desgarrado en 5 direcciones distintas. La luz azul que lo envolvía se extinguió. Las garras cerraron el metal hasta aplastarlo en pedazos. «¡Maldición!», alcanzó a decir Matías, retrocediendo. Erika intentó interceptar el ataque, pero Graham abrió sus fauces y con un solo movimiento arrancó la cabeza de Matías. El cuerpo cayó de rodillas, desplomándose en la tierra. «¡No!», gritó Luisa con un alarido desgarrador. Erika fue lanzada por los aires, chocando contra las ruinas, mientras Graham arrojaba el cuerpo sin vida de Matías al suelo. Vincent y Pedro llegaron por detrás.
golpeando la cabeza de Graham una y otra vez. Sus puños cargados de sangre explotaban contra su cráneo, pero él los sujetó por la espalda y los estrelló contra el suelo. Ambos escupieron sangre con violencia. ¡Devuélvelo! ¡Devuélvenos a Matías!, rugió Luisa, atacando de nuevo con la espada. Graham retrocedió un paso, demasiado rápido para que lo alcanzaran, pero no se fue con las manos vacías. En sus garras traía a Satsuki. Ella lo sabía, lo había visto venir, pero su cuerpo no pudo reaccionar a tiempo. No se preocupen por mí, solo maten a este bastar. El final de sus palabras fue interrumpido por el mordisco de Graham, que le arrancó la cabeza de un solo bocado. La sangre chorreó por su boca mientras la tragaba. Luego lanzó un aullido que retumbó como un trueno. «Luisa, escúchame», gritó Lee, lanzando agujas que se incrustaron en su espalda, obligándola a moverse. «Déjame ayudarte. Tu espada es la única que puede detenerlo». De alguna manera, Lee se había dado cuenta de algo. Incluso tras su transformación, Graham evitaba el filo de la espada de Luisa. Era la única esperanza de frenar a ese monstruo. «¡Otro más!», gruñó Diego, retorciéndose en el suelo en medio de su evolución. El dolor lo consumía, pero su furia era aún mayor. «¡Mató a otro más!». Su rostro estaba enrojecido, las venas marcadas, los ojos ardiendo en ira. Samuel, al verlo, sintió un escalofrío. Jamás había visto a Diego así, pero su evolución aún no terminaba. Y eso solo podía significar una cosa, que antes de completarse, Graham mataría a más de sus amigos. Quizá a todos. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Diego.